Ujú. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a dar paso ya a nuestro primer invitado hoy para este córner de la fábrica, al grandísimo, al inigualable, al hombre de más de 1,78 m y que tiene pelo, no es como en su avatar, es lo que sabemos por ahora, al grandísimo Statham. Hola Statham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Me gusta más la presentación esta que los palos que sueles darme antes de hacerla, pero bien, bien. Alguno te he soltado, sí. Bueno, tú sabes que todo lo que le digo lo digo con muchísimo, muchísimo cariño. Mira, Sí, hay sí, gente que incluso cree que eres un crack. Mira, aquí a Oriana, 013, dice, Fíjate, Statham es un crack. Pues sí, estoy de yo, acuerdo yo contigo. creo, yo creo que lo que estabas hablando de los premios para los suscriptores deberían de ser un encuentro con Statham sin cámara. O sea, con la Exactamente. cámara de verdad. Sí. O Buah, yo eso, creo que como sí. premio sería poco, yo creo, ¿eh? No me tengo yo Yo en creo, tan yo creo alta que habría estima. gente que estaría encantada, ¿eh? Pero más por curiosidad que otra cosa, yo creo. Ujú, Bueno, pero es que la curiosidad mueve montañas. Y mató al ujú. gato también. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. Mira, por aquí Manuel nos va a hacer un trabajo de scouting para el córner de la fábrica. Dice que como él está en Tenerife y va a jugar en el mismo grupo, puedo ir a espía al córner. Bueno, pues sí, te lo agradecemos un montón, evidentemente. Gracias, Manuel. Por aquí te os saluda el profe. Estáis Tavero, saludos. Venga, muchas gracias. Grande, Gracias, profe. profe. Eres un crack. El profe es vamos, un absoluto crack. Chicos, bueno, Steizan, más o menos ya te conté un poco cómo funciona. Vamos a intentar estar todas las semanas Tavero y yo hablando de la cantera, te molestaré más de una, ya lo sabes, pero bueno, creo que después de la llegada de Xabi Alonso había que hacer una sección de este tipo, sobre todo, no digo porque antes la cantera no importara, pero parece que al nuevo entrenador del Real Madrid sí le importa mucho la cantera. Primero quiero que me habléis de eso. ¿Echabais tanto de menos que un entrenador le importara tantísimo la cantera como parece que le importa a Xabi Alonso, Tavero? A ver, yo sí que quiero puntualizar que eh, la llegada de Xabi Alonso al primer equipo y la importancia que le da a la cantera multiplica su importancia por tener en el Castilla a Arbeloa. Porque, bueno, no es ningún secreto, son amigos, se llevan genial, fueron compañeros, etcétera. Y la sintonía que había entre ellos antes de llegar al Real Madrid, pues ya era estupenda. Entonces, ahora, pues evidentemente todo esto se va a potenciar. A mí personalmente tenía muchas ganas de que se les empezase a dar oportunidades a los chicos de la cantera del Madrid por esa eterna comparación entre la fábrica y la Masía, en la que cuando sacábamos los míticos artículos de que la fábrica es el gran exportador de talentos a Europa, ¿no? Que es el club que más forma para las 5 grandes ligas y luego siempre te meten el dedo en la llaga que por qué ese talento no se ve en el primer equipo, pues bueno, da la sensación de que vamos a poder empezar a tener cierto sustento para demostrar que lo que nosotros defendemos, yo lo que defiendo es que las dos canteras son similares, no quiero decir ni que sea mejor ni que sea peor una u otra. Los números dicen que en materia de exportación a las cinco grandes ligas la fábrica está por delante, pero esto no es materia comparativa. Yo sí que siempre he visto que ha habido una brecha muy grande en los talentos del Real Madrid a partir de categoría, digamos, sub-20, sub-21 en selecciones, hasta que ya empiezan a aflorar, digamos, en otros equipos y en otras grandes ligas. Y eso es simplemente porque no había confianza por parte del primer equipo a la hora de darle, ya no te digo evidentemente titularidades ni roles importantes o un rol importante como el que va a tener Gonzalo, sino simples oportunidades verdaderas, ¿no? Probarles cuando había necesidad, como por qué no se probó un lateral derecho de verdad la temporada pasada, por qué Chema Andrés se ha ido sin llegar a tener oportunidades verdaderas. Y eso creo que con Xabi Alonso cambia. Entonces yo personalmente tenía muchas ganas para demostrar que esa brecha entre las dos fábricas no es cuestión de talento, porque hasta sus 19 son andanzas gemelas siempre, pero la diferencia la marca las oportunidades que daba el Barcelona y el Real Madrid. Y yo creo que eso con Xabi Alonso se va a limar bastante. Eso te iba a preguntar, Steizan. Tú, como has vivido siempre, sé que eres un loco de la cantera, el tema de las oportunidades que da el Fútbol Club Barcelona y tal, y si tú también crees que no hay tanta diferencia como a lo mejor hacen creer, ¿no? Muchos con la Masía y con la fábrica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Tavero. Me parece clave lo último que ha dicho. A lo mejor estamos un poco traumatizados, ¿no? Los fans de la cantera del Madrid, y nos vale con la simple oportunidad algunas veces, o lo que decía él, ¿no? Cuando hace falta un lateral derecho, que se pruebe a alguien. Si no te gusta Fortea por lo que sea, por su perfil, pues otro, ¿no? Loren Aguado tenías, ahora ya no está. Bueno, hay todos los perfiles en la cantera. Entre Castilla, Real Madrid y Juvenil A, sin bajar muchísimo más, tienes ya 6, 7 laterales que
algún perfil te tiene que encajar para una prueba. No te estoy diciendo para jugarte la temporada con ese chico, pero yo creo que con todos los respetos a Lucas Vázquez, el año pasado se vio que llegó un punto que no funcionaba eso. Y yo te digo que si fuera por Lucas Vázquez hubiera sacado uno de ellos, seguro. Ese es otro tema, claro. Que se le veía incluso al chico apurado. Incómodo. En ese sentido. Sí. Y yo sobre la diferencia entre las dos canteras y tal, yo no solo creo que está más igualado de la que la gente cree, sino que yo sostengo que la del Madrid es mejor, pero vamos, a lo mejor me puede los colores también, o sea, no pasa nada. Lo que sí que tiene mejor el Barça es, no sé si es por esa tradición de jugar más o menos todos con esquemas similares o muy parecidos, es más fácil reponer una pieza de una categoría superior con otra de las inferiores, pero para mí, y yo lo defiendo esto como una virtud en el Madrid, esta versatilidad es la que explica lo que decía Tavero de copar Correcto. las 5 grandes ligas, porque cuando necesitas una pieza hiperespecífica, a lo mejor la del Barça no te vale. A lo mejor se te adapta mejor cualquier... Pienso en centrocampistas o pivotes o interiores. Para el Marsella, por ejemplo, que no ha salido de Ceballos. Pues igual le encaja mejor cualquier pieza de cantera Real Madrid que una hiperespecífica del Barça, que están acostumbrados a reponer siempre el escalón superior jugando de una forma muy determinada. Oye, me están dejando, me están dejando varias preguntas, las he puesto en favoritos, tanto el profe como Borja como Manuel, que me parecen interesantes, las vamos a ir resolviendo. Luego, primero quiero tocar un poco lo que es el Castilla este año, ¿vale? Primero, la llegada de Arbeloa a mí me parece crucial. Primero, bueno, porque sé, Tavero y Steiza también lo sabrán, que Arbeloa es un proyecto muy importante para el Real Madrid. O sea, Arbeloa realmente es un entrenador que sí que parece que tiene esas miras para poder llegar a ser entrenador del primer equipo, ¿no? O por lo menos así lo ven en el club. Aparte de que ha tenido mucho éxito en los equipos que ha estado en la cantera. ¿Qué esperáis de este Castilla Arbeloa? Y hablo también en el punto de ¿pensáis que puede subir a segunda división? Que sé que no es fácil, pero que es siempre la misión, ¿no? Al final que tiene el entrenador que llega al Castilla. Y no sé si le dais algún aporte más. ¿Qué creéis que le puede dar a Arbeloa que no le daba Raúl al Castilla? Voy a empezar ahora por Steiza. Dime, Steiza. Bueno, pues aquí lo fácil ahora es pegarle un palo a Raúl, decir que Raúl siempre se ha centrado en incentivar el trabajo más que el talento, que es un poco así. Ha pasado de perfiles hipertalentosos con poco trabajo ha priorizado el perfil de centrocampistas o interiores de más trabajo y menos talento. Pero en realidad Raúl es el único entrenador que ha ganado la Youth League en la fábrica y ha estado varias veces a 2 partidos de subir a segunda. Una de ellas en Elda, con el fatídico recuerdo que seguro que Tavero también tiene de ese regate de Óscar Aranda. De Óscar Aranda, que era uno de los mejores regateadores de la fábrica, pero a lo mejor no era el momento ni el lugar de hacerlo, ¿no? Y en cuanto a Arbeloa, el perfil, no diré opuesto, no diré en las antípodas, pero sí que es un poco otra cosa. En la pretemporada se ha visto ya que comparte algunos síntomas con el primer equipo, lo de la presión, lo del juego sin balón, etcétera. Pasamos de ser un equipo más de esperar o de, si no podemos tenerla, sufrir, a luchar para tenerla y querer tenerla para algo, no solo por tenerla. Entonces yo espero muchísimo. Lo hablaba ayer con Cava y con Álvaro de RM Fábrica. Sí, en la silla de Gafán. De aquí vamos, súper fanáticos de ese. Obviamente la ambición del ascenso tiene que estar ahí. Yo creo que es sana y es para competir e incentivar a los chicos. Pero realmente tampoco yo sé si es el objetivo principal del Castilla como última etapa formadora antes del salto al primer equipo, porque al final lo que suele ocurrir con los filiales es que bajan al año siguiente de subir, menos ese que recordaba Tavero, que hay mucha gente que no se acuerda, pero el primer año quedó octavo en segunda división. Joder, es un pedazo de resultado. Tavero, no sé si quieres aportar más de lo que hemos... Totalmente de acuerdo con Steiza. A mí yo creo que pensar en subir no puede ser el objetivo. El objetivo debe ser desarrollar y que el desarrollo de los futbolistas te lleve a aspirar a subir. Yo creo que es diferente y yo creo que con esa premisa también parte Arbeloa. También se ha visto mucho en la pretemporada. La pretemporada del Castilla no ha sido una pretemporada normal. No ha sido una pretemporada en la que enfrentarte a rivales relativamente sencillos para buscar empezar con vibes de buenos resultados. Han sido rivales complicados
y rivales complicados a los que todos se le ha plantado cara al Castilla, le ha ganado a muchos de ellos, solo ha perdido un partido que fue contra el Andorra de segunda división y fue por 2 goles al final en 2 minutos, en el 86 y el 88, si recuerdo bien. Entonces yo lo que espero además que sea un Castilla divertido. A mí sí que es que me parece muy un reflejo muy claro del cambio, porque sí que Raúl era mucho más Ancelotti, digamos, para el que no está muy aficionado a ver partidos de la cantera, y Arbeloa es que es mucho más Xabi Alonso. O sea, el cambio es que ha sido total en primer y segundo equipo. Eso yo creo que también es importante, aunque el Real Madrid no forme... no entrene, digamos, en cantera pensando en el perfil de primer equipo, como sí hace en el Barcelona. En este caso, casualidad o no, el Castilla sí que va a ser muy similar al primer equipo. Entonces sí que Xabi Alonso va a poder ver a muchos chicos que empiecen a destacar en un sistema similar al suyo, ver cómo funcionan ahí para que él los pida. Y también va a dejar, según tenemos un poco entendido, a completar tanto entrenamiento con un perfil necesito 2 centrocampistas y sí pedir más a los centrocampistas o al centrocampista y al lateral derecho que él desea, porque los informes van a ser constantes. Yo espero un Castilla divertido, vertical, exactamente lo que ha dicho Steizan, ya se ha visto. Un buen ejemplo de lo que hablaba al principio, de apostar mucho por talento, a mí me parece muy significativo, es el papel que se le está dando a Bruno Iglesias. Que Bruno Iglesias es un chico que era el jugador favorito de la fábrica de Álvaro Benito, le comparó con Kaká, era... ¡Ostras! Sí. Bruno Iglesias era Nico Paz. Era un diamante, sí, era eso. Era Nico Paz en su momento. Pero bueno, por diferentes razones perdió peso en el equipo, tampoco se le dio nunca, digamos, la oportunidad en el Castilla. Él el esfuerzo no era tan alto como el talento que tenía. Fue al Celta Fortuna en cesión, tampoco la rompió, vuelve, oportunidad del Real Madrid C, en el tramo final lo hace muy bien, en el tramo final, y Arbeloa le quiere recuperar, porque ve que ahí hay un diamante que si se le pule puede ser diferencial. Quizá no, pero quizá sí. Y Arbeloa ese riesgo prefiere correrlo, como en el caso de Iker Bravo, por ejemplo, que era otro talento en el que el talento iba por encima de todo lo demás. Y le recuperó, y después de ese año con Arbeloa, Iker Bravo dio el salto al Udinese de la Serie A, que se dice pronto, pasar del juvenil A la Serie A. Yo creo que esos 2 ejemplos ilustran bien el tipo de entrenador que es Arbeloa para con los chavales. Bueno, de todas maneras, este es el primer capítulo que vamos a hacer o el primer programa, la primera vez que hacemos esta sección esta semana. Intentaremos hacerla todas, siempre y cuando yo pueda poder hablarlo con Tavero para poder juntarnos. Y hablaremos de muchas más cosas, pero voy a intentar hacer las básicas. Primero os he preguntado qué esperáis de este Castilla Arbeloa, si creéis que puede subir o no, y luego os pregunto la típica, que supongo que os hacen todos cuando sabéis que os preguntan de la cantera, que es: ¿qué 3 jugadores creéis que pueden ser los que sí den ese paso al primer equipo? ¿No? Se ha hablado mucho estos días de Thiago Pitarch, me habéis hablado de Manuel Ángel, del central, ahora mismo no me acuerdo del nombre, el chico Diego Aguado, ¿es? Diego Aguado, sí. Diego Aguado, de sí, Joan. Quiero decir, hay muchos nombres que han sonado, pero a vuestro entender, ¿qué 3 nombres creéis que en este Real Madrid de Xabi Alonso pueden ser muy interesantes y que quizás puedan tener minutos durante esta temporada en el primer equipo? Steizan. Casi nada preguntas, ¿eh? Hombre, la facilita no te las voy a poner. Así un centro a la espinilla, ¿no? A ver cómo lo remato. Directamente. Pues mira, yo voy a hacer un poco de trampa y voy a adaptar mi respuesta a las mayores necesidades que yo creo que hay ahora mismo con el mercado abierto en el primer equipo, ¿no? Y te diría, bueno, a Diego Aguado sí o sí, es una de mis niñitas de la cantera. A mí me parece un jugador hiper especial. No se habla tanto de él como de Fortea a lo mejor, pero me parece que tiene muchas cositas y luego tiene Le acaban de llamar para la sub-20. ¿A Diego? No lo sabía. A Diego, sí. Sí, pues hace un rato ha salido a la lista y han llamado a Diego, a Cristian, a Rachat también, ¿no? Sí. A Rachat también y a Thiago. Pues mira, no lo sabía, pero no, me alegro por él. Bueno, y tiene la facilidad hasta de ser el combo también de central, lateral izquierdo, o incluso para mí la posición ideal para él en el primer equipo incluso podría ser la del central izquierdo en línea de 3, que esta es una pedrada mía, pero sí, yo creo que ahí podría explotar.
entonces te tiro esta. Cuando nos conocimos y hablamos por primera vez, te habría tirado Fortea, que de hecho fue de lo que hablamos aquel día, pero ahora mismo en el primer equipo con Carvajal y Trent es un poco más difícil, ¿no? Entonces me iría al centro del campo y te diría entre Cestero y Manuel Ángel, obviando a Thiago Pitar, que es el jugador de moda y que se lo dejo a Tavero para que lo diga si quiere. Cestero a mí me ha sorprendido mucho. Yo siempre he sido muy fan de Cristian David, como pivote, como interior, como lateral, como central. Es un chico que se ha reconvertido varias veces y todas ha salido bien, pero ha vuelto a ser reconvertido y ha vuelto a salir bien. O sea, cuando normalmente un jugador se reconvierte, si sale bien se queda ahí, pero con Cristian David parece que estamos buscando rizar el rizo constantemente y siempre sale bien. Y es un chico que a mí me encanta, pero Cestero me está sorprendiendo, sobre todo con balón, el tema de cambios de juego. No quiero compararlo con Kroos, Kroos, pero esa facilidad de ahorrarle al equipo pases de transición. Estilo, ¿no? Sí, este jugador que dice, guau, ¿para qué se la voy a dar al que está al lado? Para que se la dé al que está al lado, si yo puedo saltarme 2 líneas de pase con un pase de 30 metros. Bueno, pues eso suena muy bien. Tavero, no sé si. Bueno, me falta un nombre. ¿No? Sí, voy a uno, decir el que yo quiero que salga bien arriba, que es Yáñez. Tengo toda mi fe puesta en él. Es el único extremo puro, yo creo, que tiene el Castilla ahora mismo. Sí. A falta de si llega algún fichaje, por eso que se ha caído de Ouzán y tal. Y bueno, no sé, no creo que llegue nadie, pero me falta un poco otro extremo. No sé si a la otra banda o en la misma banda como revulsivo, pero me gustaría que se completase en ese sentido. Pero Yáñez tiene que ser importantísimo también este año. Venga, pues ahí quedan los nombres de Statham. Vamos con los de Tavero, que si quieres repetir alguno porque alguno te gusta mucho, lo puedes decir, no hay problema. Me ha desnudado ya en un momento. Bueno, Statham es muy de eso. Sí. Yo pensando en el primer equipo, si tengo que pensar en un chico que, tal y como está la configuración de plantilla, si se le da la oportunidad, se pueda sentar, yo pienso en Manuel Ángel también. Evidentemente, Thiago Pitarch, ahora mismo están todos los huevos de Thiago en la cesta. Y el rendimiento que ha dado en el primer equipo ha sido sensacional, o sea, por encima incluso de lo que se podía llegar a esperar, ¿no? Al final ha sido un crecimiento espectacular, ¿no? Desde enero hasta ahora, del juvenil B a la sub-20 española, con Marruecos peleando por él y lista tras lista en el primer equipo. Pero yo sí que creo que, digamos, Thiago a nivel de desarrollo está todavía un escalón por debajo de Manuel Ángel, y yo creo que Manuel Ángel es exactamente el perfil de futbolista que necesita el primer equipo. Porque Manuel Ángel quiere el balón, Manuel Ángel es con balón como hace la diferencia. Manuel Ángel, para todo el que no lo conozca, es un poco, lo dije el otro día aquí también, tampoco quiero que me carguen de nuevo nadie, pero es un poco Modric en su fútbol. Es muy bicicletero, sale con los dos pies con la misma facilidad, tiene mucha llegada. Y el único ¿Sabes si es diestro o zurdo tú? Porque se lo pregunto siempre a la gente y no... A mí no se sabe, ¿no? Nadie me ha sabido responder, ¿no? De momento. y es un chico que, si no es por las lesiones, ya estaría en el primer equipo, o habría salido, como han salido los Víctor Chema, etcétera. Yo creo que... Yo soy de la misma opinión con Diogo Aguado que Statham. A mí Diogo Aguado yo le veo un recorrido espectacular como central zurdo, o sea, porque me parece súper diferente, más incluso que como lateral izquierdo. Pero yo creo que si tienen que tirar depende de cuándo tengan que tirar de un central, sí. Yo creo que ahora mismo sería sin duda Diego, pero las esperanzas que hay en Joan son muy grandes, no ahora, que no piensen que dentro de un mes y medio haya una lista a pensar en Joan, eso ahora es precipitado, porque con Joan se están dando los pasos que hay que dar. Pero la progresión que está teniendo está siendo muy buena, y Joan a futuro, a partir de enero, si todo sigue como va, yo me quedo con el nombre de Joan Martínez también. Y ya y yo, por quedarme un poco más, sí. Si tengo que quedarme con uno por cada línea también, yo es que me tengo que quedar también con Dani Yáñez. Porque es que además Dani Yáñez tiene una cosa, es que si Yáñez tiene 15 minutos con el primer equipo y tiene sus 15 minutos, porque Dani, el problema que quizá tenga es que es demasiado intermitente todavía. Si cogiese regularidad estaríamos hablando de una cosa muy seria. Pero si Dani Yáñez tiene sus 15 minutos, como lo tuvo Asencio en su debut
aquel con aquel pase, etcétera, entra por los ojos. Sí, es una posición muy complicada. Estamos hablando de un chico que parte de banda derecha y se mete hacia adentro. Pero si Dani Yáñez en prime time tiene un partido como los que se cascó la temporada pasada en la Youth League, como ha hecho, porque es puro desborde, meterse hacia adentro, al palo largo, al palo corto, mucho regate. Es un futbolista muy divertido y que entra muy por los ojos. O sea que la campaña pro Dani Yáñez, si Yáñez juega, la afición Twitter Real Madrid se encargaría de apoyarla y estoy seguro. Bueno, pues ahí quedan también los jugadores que nos destaca Tavero. Queda poquito para que entre Jorge Casados. Voy a hacer un par de preguntas que nos dejan por aquí. Mira, esta me parece muy interesante, dice Manuel Romero. Arbeloa descubrió a Thiago el año pasado. ¿Qué jugador del juvenil puede descubrir este año? Entiendo que Arbeloa conoce muy bien a todos estos jugadores. Steizan, no sé si hay alguno especial que creas que también va a tener esa oportunidad de estar en el Castilla, del juvenil. Hombre, podría hacer la misma trampa y adaptarme a las necesidades que veo en el Castilla. Y a mí me gustaría ver a Adrián Pérez, que es un extremo de Málaga que a Arbeloa yo creo que le gusta, lo ha llegado a probar, yo creo, si no me equivoco, y me gustaría verle dando el salto. Tavero, ¿alguno que quieras señalar tú? Yo voy a hacer una trampa y no voy a hablar exactamente de lo que va a tirar Arbeloa del Juvenil A, sino lo que creo y espero que se le dé oportunidades en el Juvenil A, porque empiecen a romperlo bastante pronto, que son los chicos de la generación del 2009. Y sin salir de centrales, yo estoy bastante enamorado de Leo Lemaitre. Leo Lemaitre, no lo había oído. Es muy pronto para ese chico. ¿Cómo me gustó esta trampa, Tavero? Madre mía. Qué tramposo siempre ha sido Tavero. Pero yo lo hago por Stay, porque sé que esto le iba a gustar. Leo mide 1,93, ya es un central bastante hecho, evidentemente está trabajando mucho salida de balón porque lo físico ya lo tiene, pero bueno, por Leo hay una especie de caso Lamine, ¿no? Caso ahora Thiago Pitarch, caso Rachat, no le convocaron para sus 17 y está ahí Francia detrás de él diciendo que a ver qué pasa, ¿no? Le han tanteado un poco para ver si se lo pensaría, porque Leo nació en Zaragoza, pero su padre fue un jugador de voleibol profesional francés. Y entra mucho por los ojos también. Es un central que ya está muy hecho, muy joven, evidentemente, tiene 16 años, estamos hablando, ¿eh? 93, 16 años y es central. Así hechura, un poco quizá más fuerte, pero Hechurashausen. Y yo creo que si se le da cierta continuidad en el Juvenil A, creo que va a terminar siendo titular en ese Juvenil A, aún la edad, o eso espero que termine siéndolo, y si lo es, estamos hablando de un chico de 16, 17 años siendo titular en el Juvenil A, no creo yo que tardemos en verle más arriba. Bueno, pues esas son vuestras opciones. Hay más preguntas, pero ya veo que tengo ya por ahí a nuestro invitado hoy especial, una entrevista especial que vamos a tener hoy, tanto con Steizan como con Tavero. Es más, le voy a dejar la manija de esto a Tavero, que además sé que tiene buena relación con él. Y hoy tenemos la suerte de iniciar esta sección, el córner de la fábrica, conteniendo un hombre que ha sido importantísimo en la fábrica, un hombre que ha sido, evidentemente, sigue jugando al fútbol, que ha sido importante en el Real Madrid, por lo menos en esa historia que tuvo, ¿no? En ese Real Madrid-Castilla que ascendió a Segunda División. Y le tenemos ya ahora aquí con nosotros el futbolista ahora del Club Deportivo Guadalajara, Jorge Casado. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Te voy a pedir un favor, Jorge. ¿Qué tal, ¿Puedes ponerlo en horizontal? O sea, sí, claro. A ver, tumbarlo, a ver si se cambia o no. Ahora, mejor así. A ver si te pones ahí para enfocarte a ti. A ver. Ahí. A ver. Ahí entra. Bueno, perfecto. Jorge, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy en el córner de Rubén Martín, estrenando sección, junto a Tavero y a Steizan. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias por invitarme. Bueno, Tavero, te dejo si quieres que vayas iniciando tú y luego ya le vamos avasallando nosotros con más preguntas. Ya lo vas a... Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Jorge, tío, por acudir a la llamada una vez más, que es un honor. Y para los que... Yo creo que la primera te la dejo que lo hagas tú. Para los que no recuerden de qué Real Madrid hablamos, dime cuál era el once titular aquel con el que subís y jugáis en Segunda División. El que subimos exactamente, creo que Jesús Fernández de portero, Carvajal, Nacho... no, dudo ahora si era Iván González o Pedro Méndez. Y yo de lateral izquierdo. Luego en el medio campo Mosquera y Mandi o Alex Fernández, ahí dudo también.
banda derecha Juanfran, banda izquierda José y arriba Morata Joselu. Bueno, Pues bueno, ve si nos por lo juntamos que este prefería sábado yo. que empezase la cosa así. Sí, la verdad que, bueno, y luego como banquillo, pues fíjate, también Lucas Vázquez, Cherichev, Pablo Gil, Víctor Merchan, o sea una Ostras. grandísima plantilla. Yo lo decía antes, Tavero, yo creo que es la última mejor remesa que ha habido. Y mira que ahora la que está viniendo para mí no es mala, pero es que ese equipo, bueno, es que creo que al Cádiz le pasó por encima en aquella eliminatoria, ¿no? Sí. Sí, pues Y fíjate. a un Cádiz que creo recordar que, o sea, favoritísimo y que a vosotros os daban ahí un poquito de outsiders, ¿no? Sí, pues mira, me acuerdo del sorteo, pues que pues típicas entrevistas a los equipos antes del sorteo. Y al final, pues eran 3 cocos, que era el Cádiz, el Mirandés, aquel de la Copa del Rey, De Pablo Infante. y luego el Baleares. Y claro, pues presupuestos muy altos, pues gente veterana, gente ya curtida en la categoría. Y nosotros pues éramos pues un equipo de niños, de amigos, que pues todo el mundo parecíamos el caramelo, pero al final el caramelo le supo amargo a alguno. Joder, y tanto. Pasó por ¿Cómo fue? encima. Fue uno de los 5-0 fue, mejores ¿no? días. 5-0, ¿no? Sí. 5-1, ¿no? Creo, recordar. Fue 0-3 allí en la ida y 5-1 en casa. Sí. Sí, 5-1 en casa. Uno de los mejores días de Statham, ¿no? Statham, tú fue uno de... Totalmente, lo recuerdo como si fuese ayer, además. Y aparte le tengo un cariño especial a Jorge porque era un jugador especial. O sea, a lo mejor no era el Marcelo que hipervistoso, pero tenía un liderazgo desde el lateral izquierdo que era impropio. Era una locura. Yo Joder, antes de seguir, me gustaría preguntarle a Jorge un poco también para que nos contase cómo, que siempre me gusta empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo es esa llamada del Real Madrid? Que, bueno, yo sé que tú además eres madridista desde bien pequeñito. Que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de que tú eres un niño, te llama al Madrid y, bueno, tú ya no tan niño, pero para No, dar el salto? yo llego a Valdebebas con 20 años ya, que Claro. es raro, Sí. es raro, sí. Y bueno, pues todo fue yo venía haciendo en el Rayo B, en el filial, en tercera división, venía haciendo pues 2 buenas temporadas. Y a priori mi fichaje iba a ser por el Valencia Mestalla. Estaba ya todo pactado y bueno, mis agentes en ese momento ya tenían todos los contratos, todo el tema burocrático y estaba prácticamente hecho con ellos. Y bueno, al final se metió el Real Madrid al medio y dijeron que por favor que me tomaron tiempo, que me iban a hacer una oferta, pero siempre me lo dejaron claro que en todo momento era para el Real Madrid C, para el tercer equipo que en ese momento competía en tercera división. Y bueno, pues yo en un primer lugar, a pesar de ser madridista, no quería fichar por el Madrid. Pues, porque quería vivir la experiencia de fuera de casa, pues que al final él siempre, fíjate que nunca sabes, pero bueno, iba a jugar en segunda vez en el Mestalla, pues era un salto de categoría y bueno, pues, pero al final, mira, una conversación me costó alguna noche de lágrimas y una conversación una noche con mis padres y con mi hermano y bueno, no es que me convencieran, pero sí me asesoraron lo mejor posible y bueno, y yo creo que al Real Madrid, como se suele decir el dicho ese, que no le puede decir nunca que no. Dale las gracias a tus padres de nuestra parte, en este caso. Pues sí, la verdad que gracias a mis padres y luego pues tengo que reconocer que gracias al Real Madrid, que está claro que por mérito propio también, pero gracias al Real Madrid, pues al día de hoy que la gente me conozca y mucha culpa de la carrera que he hecho es en esos inicios en el Real Madrid, sin olvidarme del Rayo Vallecano, claro. Porque te iba a decir, corrígeme dale. si me equivoco, pero antes, no es la primera llamada del Madrid, ¿no? A los 20 años. Antes hay un episodio antes en inicio de cantera que te quedas con un poco mal sabor, ¿no? Sí, pues en infantil, bueno, en Alevina yo estaba en un equipo de Hortaleza, en el Villarrosa, y era porque mi hermano jugaba allí y mi padre trabajaba en el barrio Hortaleza, en una autoescuela, y bueno, pues jugábamos allí los dos y me llamó la selección de Madrid, hice allí un buen papel y justo me llama el Madrid para jugar un torneo que era como jugadores que habían ojeado durante la temporada. Hago muy buen torneo y empiezo como la pretemporada con ellos. Y bueno, que era ya para infantil B, en categoría infantil B de primer año. Y me dicen que habla conmigo el entrenador
bueno, con mi padre en ese momento, y le dice que contaban conmigo, pero yo no había desarrollado y que, bueno, que a lo mejor no iba a participar mucho, pero que era un proyecto más de futuro, tal. Y mi padre tenía las cosas muy claras. Al final, yo ahora mismo que tengo 2 hijos, es igual. Yo a día de hoy lo que tengo que hacer es divertirse en estas edades. Y mi padre lo que quería era que yo jugara al fútbol. Y justo me estaba llamando el Rayo Vallecano, que el entrenador coincidía que era el de la selección de Madrid, que era Pedro Pablo Ludeña. Y bueno, pues de Vallecas, Rayo Vallecano, pues no lo dudé. Y pues mira, pues me tiré al final 10 temporadas en Rayo Vallecano. Y ahí en el Madrid, pues fue como ellos me querían, pero como que yo le di un portazo porque al final, pues, gracias a mi padre, yo necesitaba jugar y yo creo que los niños hoy día, no, por mucho que sea el escudo, tienes que jugar al fútbol, tienes que divertirte. Que fíjate, ¿no? Que siempre dicen que que el Real Madrid, el tren del Real Madrid solo pasa una vez, pues mira, en tu caso pasó 2 veces. Sí, bueno, tuve suerte y la verdad que la experiencia luego en Valdebebas y en Real Madrid ha sido pues lo mejor de mi vida. Que decías antes que te llamaron para el C, ¿no? Pero vaya, en el C Te duraste iba a poco. decir, ¿eh? La segunda vez que pasó el tren pasó rápido, ¿no? Porque lo del C duró poco, ¿no? Sí, duró un día, duró exactamente un día. Pues fíjate, verano del 2010, España campeona del mundo, yo venía de mi pueblo de celebrarlo con todos mis amigos del pueblo y me incorporo, me acuerdo las fechas perfectamente, me incorporo un 15 de julio con el Real Madrid C, que el entrenador era Manolo Díaz. Y bueno, pues un jueves por la tarde fue el primer entrenamiento y yo el viernes por la mañana llego a mi vestuario igual y bueno, según entro al vestuario me empiezo a cambiar con los nuevos compañeros y me llega al vestuario, me llega el míster Manolo, me saca el vestuario y me estaban esperando Valdano, Pardeza, Alejandro Menéndez, que era entrenador del Castilla. Y bueno, y en Manolo, y me reuní en un despacho y me dijeron bueno, que a partir de ese día que ya era jugador a todos los efectos del Castilla porque estaba prevista una venta de Marcos Alonso y que bueno, que era ya a todos los efectos ya jugador de Castilla. Bueno, pues se puede decir que por el Real Madrid Castilla pasaste pues muy desapercibido, ¿no? Porque fue un día. Por el C, ¿no? Fue fugaz. Por el C, perdón, por el Castilla, por el Real Madrid C, claro, evidentemente. Sí, la verdad que, bueno, luego llegué a coincidir con Manolo en la Ponferradina, pero por el Real Madrid C fue un día, unas horas, vamos. Oye, Tavero, no sé si le vas a preguntar ya, pero yo es que me apetece saberlo. Dispara. Claro, tú debutas, que lo he visto, con Mourinho. Debuto con Mourinho. Primero quiero que me cuentes cómo fue ese día y luego cómo es Mourinho, porque claro, todo el mundo, con Mourinho siempre hay como dos extremos, o los que le aman con locura o los que no le gusta nada. ¿Cómo fue ese día del debut? ¿Cómo te enteras? ¿Lo sabes de antes? ¿No lo sabes? ¿Cómo fue eso? Sí, lo sé de... Bueno, yo esa pretemporada, me llaman para viajar a Los Ángeles. Allí debuto, pero no oficialmente. Y juego en varios partidos y bueno, la verdad que el trato Fue en Filadelfia, ¿no? El debut oficioso. Pues no te sé decir, de titular sí, seguro 100%. De titular sí. Pero sí es verdad que jugué varios partidos. Allí jugué varios partidos. Sí es verdad que mira, no es crítica ni nada, pero a diferencia entre Mourinho y Ancelotti, lo que he vivido yo con las pretemporadas, yo con Mourinho, o sea, Mourinho a los canteranos nos daba la verdad que oportunidad en todos los partidos, prácticamente fuera 1 minuto, 3 o media hora, y con Ancelotti pues yo me tiré muchos partidos en el banquillo sin jugar, sin participar. O sea que pero sí es verdad que yo te tengo que decir que el trato con Mourinho es espectacular. O sea, al final me ha hecho debutar en el mejor club del mundo, en el club de mis sueños y para mí el mejor estadio del mundo. O sea que encima en un partido oficial, en Copa del Rey, me lo comunicó una semana antes. Una semana antes. Sí, bueno, debuté un martes, creo, en Copa del Rey. Pues el martes anterior me reunió en su despacho y me dijo que iba a debutar de titular en Copa del Rey y que esa semana con mi equipo que no iba a jugar. Y yo lo sabía de una semana de antes. Bueno, ese momento debe ser tremendo, ¿no? Impone mucho Mourinho en el tú a tú. Imagínate a un niño de Vallecas que le llame José Mourinho en su despacho a decirle que va a jugar titular en el Bernabéu, pues a mí sí, impone. Encima más, es una anécdota graciosa que ese día me dice, por favor, no digáis nada, tal, a vuestra familia sí, pero que no se filtre nada. Pues yo no sé cómo, pero a las pocas horas, 12 horas, ya se sabía que yo iba a jugar en Copa del Rey.
Ostras. Ya hubo alguna filtración. Xabi Alonso No, estaría contento con eso. Ya te digo yo que yo, vamos, Me encanta. las instrucciones estaban bien dichas en mi familia y por favor, que me matan, que digo, pues luego, bueno, al final ya sabemos cómo va esto y todo se sabe. Sí. Sí. A ver, ¿o querías preguntar algo, no? No, sí, no, le quería preguntar por otra anécdota que a mí me resultó muy curiosa, que es cuando te llaman a ti para la pretemporada, ¿no? ¿Fue por la primera o fue la de Ancelotti? No te lo esperabas mucho, ¿no? La primera, yo no me... Esa para nada, estaba en Ibiza de vacaciones y recién acostado, además. La llamada fue como a las 8:00 y pico, 9 de la mañana y se me quitaron todos los males en ese momento. O sea que sí, fue muy prontito. Me dijeron que sí tenía todo en regla, el pasaporte, todo, y le dije que sí, que lo tenía todo. Y me dijo, pues prepárate que en 4 o 5 días, campeón, te vas a Los Ángeles. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, pues sí, y así que tuve que, vamos, pues fíjate, ese día no dormí, pero no dormí no de fiesta, sino no dormí. Eso te iba a preguntar, ¿qué haces en ese momento? Dices, ¿me pongo a sudar ya? ¿Pongo a correr por la playa? ¿Me voy a correr por Ibiza? O sea, ¿qué decisión tomaste esos días? Porque entiendo que estabas de viaje, claro. Estaba pues de vacaciones con Tomás Mejías y Portero, con sí. Javi Velayos, otro compañero que pasó por la fábrica y estaba de vacaciones con ellos y pues fíjate, yo creo que te llame el primer equipo es... Ya esa temporada anterior me llamaron para ir convocado, que fui convocado a Santander contra el Racing y al Sardinero y bueno, y estuve a punto de debutar, pero no se pudo dar, pero esa pretemporada pues que yo creo que es algo que lo que estás viendo, bueno, yo a día de hoy soy socio del Real Madrid y sigo pagando mi abono. Y lo que toda tu vida mi padre ha pagado toda la vida los abonos para ir a ver a tus ídolos, formas parte ya de ellos. O sea, formas parte de ese compañero, de hacer el día a día, porque las pretemporadas para mí son muy chulas. Al final, los stays de pretemporada de 15 días, ahí es cuando se forman las familias del vestuario y tienes mucho roce, te levantas, te acuestas, juegas, horas muertas que al final te relacionas con compañeros. Y yo creo que es una experiencia que, vamos, a día de hoy sigo contando y a mis amigos. Y mira, el otro día fui con mis hijos al Bernabéu a comprar las equipaciones, las nuevas de este año. Y yo le decía a mi hija, y que es más mayor, mi hijo todavía no lo entiende mucho, pero mi hija le decía que, digo, mira, aquí jugó papá hace muchos años y me decía, ¿aquí? ¿Y cómo? Ostras. O sea que, pues, mi sobrino ahora que está empezando a jugar al fútbol, que le gusta mucho, es madridista también, y mi sobrino pues al final soy su ídolo y pues le he encantado, vamos. Oye, Jorge, ¿Hay alguien? curiosidad, pero un momento, estoy curiosidad. Sí. ¿De qué nombre habéis comprado las camisetas? ¿A quién han escogido? ¿O no? Pues mira, mi hijo lo tenía muy claro, Mbappé. Sí. Vaya. Y mi hija tuvimos un problema de talla, fuimos a cambiar la talla luego. Y ella, sinceramente, te voy a ser sincero, ella me dice que ella no es del Madrid, ella es del equipo donde juega papá. Bueno. O sea que Bien hecho. Su ilusión es la equipación del Guadalajara, que también la tiene, se la he comprado esta semana, se la he regalado. Y ella quería, y bueno, no había para seguir afiar el número de Mbappé y se cogió Bellingham. Bueno, bien escogido. Yo le di mis favoritos y ella eligió luego. O sea que... Ok. Statham, perdona, que te había yo iba a decir que tiene que haber alguien ahí en la familia casado o la otra, de la parte, que está haciendo las cosas muy bien para que salgan todos madridistas, ¿no? Pero al margen de esto, quería preguntarle, porque le recuerdo una entrevista en Offsiders, creo que era, que contaba esto, a colación de lo de la relación de los jugadores del filial con el primer equipo y tal, un episodio con Mourinho que les vio fuera en el hotel en una concentración y algo les dijo, me parece, ¿no? Sí, pues mira, eso sí es cierto que pues los primeros días al final, cuando acabamos de cenar, pues luego teníamos una hora y pico libre, pues al final los compañeros, los mayores, como decíamos nosotros, pues se juntaban todos a jugar a las cartas o a tomar algo ahí en el hotel. Y nosotros, creo que los 4 canteranos, en ese momento éramos Nacho, Joselu, Tomás Mejías y yo. Los 4 creo que eran. Y Jesús, 5, pero no, y Jesé. Mira, ahí ya he sumado alguno más. Jesé, Nacho, Joselu, Tomás Mejías, Jesús y yo. Y nos sentábamos en la puerta del hotel, que había un banquito ahí, pues a echar el rato.
Y pues el segundo día salió Mourinho y nos vio ahí, nos contaba anécdotas de cuando estuvo con el Chelsea, porque le gustaba mucho ese hotel, porque fue con el Chelsea y con el Inter. Y nos contaba anécdotas de todos los equipos que llevaba. Y ya nos dijo, ¿pero qué hacéis aquí? Y digo, no, nosotros pues estamos aquí entre nosotros. Y dijo, anda, tirad para adentro con todos, que aquí sois uno más, aquí no hay diferencias. Y es verdad que él hacía, sobre todo, pues es verdad que luego, más adelante, como que se engorrinó todo, pues con todas al final Mourinho pues, se terminó enfrentando con todo el mundo. Pero bueno, yo creo que al principio él cuidaba mucho eso, cuidaba mucho el vestuario y eso tenía, y la verdad que a los jóvenes nos daba mucho valor. Oye, claro, estamos hablando en ese Real Madrid, estoy claro, así pensando, si es de Mourinho, estaba Cristiano, entiendo, estaba Benzema, Sí. ¿estaba Kaká o no? Sí, ¿no? Claro, Estaba sí, Kaká, estaba Ramos, Estaba Xabi Alonso. Sí, estaba, eso es. ¿verdad? Sabroso. ¿Cómo fue primero la relación con ellos? No sé si con alguno en especial tenías alguna muy buena relación con alguien del primer equipo y si era tan increíble entrenar con ellos, porque entiendo que son jugadores únicos, son jugadores que han marcado una época, o sea, estamos hablando de jugadores que en su posición son de los mejores de la historia. ¿Cómo fue la relación con ellos? Pues la verdad que te lo hacen. A ver, luego sí es cierto que yo por ejemplo, he jugado fuera, he jugado en Grecia y al final el tema del idioma es importante y al final tú te resguardas un poco en la gente de tu mismo idioma. Y bueno, pues al final nos juntábamos mucho pues, con los españoles, pues, pues en ese momento Xabi Alonso, Sergio Ramos, Arbeloa, Albiol, Callejón, Granero, Casillas. Pues al final, luego Pepe y Marcelo eran una conexión ahí que era también súper buena. Y pues y con Di María también, que estaba en ese momento. O sea, había muy buena relación en general. En general, sobre todo luego, por ejemplo, más distante, por ejemplo, yo, te hablo de personal, pues con al final Benzema, Varane acaba de llegar ese verano, Ozil y Khedira que no hablan prácticamente el castellano, entonces eso más distante todo, pero sobre todo con los españoles, portugueses y brasileños era todo muy fluido. Los más bromistas me imagino que Marcelo estaría ahí Sí, en cabeza, ¿no? Marcelo siempre estaba, luego entrenaba como el mejor, pero luego siempre estaba en el tema del vestuario, era que uno de las voz cantantes o sea, sí, estaba siempre de coñas. Oye, Jorge, igual no es una tontería, pero cuando tú veías a Xabi Alonso entrenar, ¿ya notabas que era el típico que iba a llegar a ser entrenador? Porque yo entiendo que luego, una vez que tú tienes compañeros dentro de tu profesión, hay algunos que ves que parece que sí va a ser entrenador. ¿Tú en Xabi Alonso eso lo notabas? Yo creo que eso aparte va en el gen de cada uno, pero Xavi yo creo que al final en todos los equipos donde ha estado, sin ser capitán, ha sido capitán. O sea, yo creo que es el gen líder que tiene Xabi Alonso, se ha demostrado. A mí es que la elegancia del campo, que tenía en el campo, y fíjate que no es la posición que juego, pero me flipaba. O sea, solo el trato que tiene con el balón, el golpeo, siempre levantando la cabeza y yo creo que luego siempre la hora de mandar en el campo, al final yo creo que se transmite mucho. Y al final, pues sí, se notaba que él es muy líder. No sé, luego hay gente pues por ejemplo, Raúl también en su momento, o sea, le he visto jugar, pero no he compartido vestuario con él, pero también decían que era un líder increíble y mira, pues al final un buen entrenador también. Y Xavi yo creo que no creo, sino que lo va a hacer muy bien porque lo ha demostrado en un Bayer Leverkusen que llevaba sin ganar la liga pues no sé cuántos años y en una Real Sociedad B y o sea, lo ha hecho muy bien. Lo está haciendo muy bien y lo ha hecho muy bien. Yo una cosa que siempre me resulta curioso preguntar, ¿cuál es la gran diferencia cuando das ese salto a entrenar con el primer equipo? O sea, pero digamos en el campo. ¿Es la velocidad de balón? ¿Son sus conceptos tácticos? ¿La pura calidad individual? ¿Qué es lo que más destaca? Ya no es el primer equipo. Yo cuando llegué, yo venía de un Rayo Vallecano, un filial con un grandísimo nivel, que ascendimos a Segunda B, con jugadores como Lucas Pérez, o sea, teníamos un equipazo, Borja García, pero un auténtico equipazo. Y llegué claro, pues al final entrenas en unos campos que pues yo he pillado la época del Rayo Vallecano muy mala. He pillado una época que yo no tenía campo de entrenamiento. O sea, cuando creas la Ciudad Deportiva del Rayo, yo llegué como visitante ese año. O sea, del Castilla, que fue en el 2010 justo. Y al final he pillado una época del Rayo y claro, yo cuando llegué al vestuario, al primer entrenamiento del Castilla,
los primeros días decía, escucha, no juego al fútbol en mi vida. No veía el balón volar, los compañeros, bueno, estamos hablando, pues claro, lo que hemos hablado antes, Carvajal, Fran Rico, Nacho, Morata, José Lu, Mandy, jugadores al día de hoy estrellas mundiales. O sea, y yo no veía el balón y ya, claro, vas al primer equipo, darle una velocidad más. O sea, yo creo que sobre todo, creo que jugar con calidad lo hay en todas las categorías, pero la rapidez de pensamiento de saber dónde, si no la has recibido, ya sabes dónde la vas a dar, o ya sabes dónde están tus compañeros. Y luego yo también creo que las categorías están para algo. Yo ahora mismo este año, mira, este domingo empezamos la Liga de Primera Federación y al final, cuando tú tienes el balón en los pies, en Primera División la quiere todo el mundo. O sea, no se esconde ningún jugador y yo el día que debuté, que estaba como un flan al principio, tenía el balón y tenía, excepto el portero, tenía 10 compañeros que la querían. O sea que, por eso, yo creo que es la rapidez de pensar y el saber, o sea, ya van un segundo antes. Oye, una pregunta, perdón, Jorge, porque me he ido antes de lo que hablábamos de ese Madrid-Castilla donde estuviste tú, que, claro, tú ves los jugadores que han salido de ahí y han sido todos a un nivel absolutamente histórico. Dudo que haya un filial, no del Madrid, sino un filial con yo tanto creo que en la historia, talento élite juntos. En la historia yo creo que no ha habido ninguno. Vamos, mi sensación de, sobre todo lo que han llegado, ¿no? Yo creo que es increíble. Pero te iba a preguntar por eso, porque se habló mucho yo recuerdo de ese Castilla y yo escuchaba maravillas de Jesse. Luego es verdad que Jesse tuvo aquella lesión. No sé si alguna tiene especial que tú dijeras, mira, Rubén, este tío volaba. Este era era absurdo, era increíble de tu equipo en ese año. ¿Compañeros o hablamos de Jesse? Perdona. No, compañero, me da igual. Si es Jesse, si es Morata, me da igual, el que sea. ¿Cuál fue el que tú decías? Mira, es que este chico seguro va a llegar al fútbol profesional y va a ser increíble. A ver, yo es que estoy enamorado de Nacho. Normal. Y haces bien. O sea, aparte porque me toca, porque es defensa, porque le pone de lateral derecho lo hace bien, le pone de central lo hace bien, le pone de lateral izquierdo lo hace bien y ha llegado a jugar de mediocentro, que yo lo he visto jugar de mediocentro. Es que es el ejemplo de persona y profesional que lo tienen que poner, yo creo, en todas las canteras del mundo. O sea, capitán, compañero, profesional, todo. Y entonces, luego, si hablamos de talento, sin quitar mérito a Nacho, que yo creo que es un talento mundial, sí, Jesse, yo creo que Jesse, Fran Rico, qué mala suerte tuvo con las lesiones, pero era una barbaridad. O sea, muy parecido a Xabi Alonso. Me gustaba mucho a mí Fran Rico, ¿eh? Muy parecido a Xabi Alonso. Borja García, talento de barrio, de calle, de Villaverde. O sea, José Lu, ¿qué te voy a decir? No, es Morata, es que fíjate, Carvajal, otro que se veía que sabía que iba a llegar. Es que sí, se veía que iba a llegar. Alex Fernández, que fíjate, o sea, mantenerse en la élite como se está manteniendo. Es que te puedo nombrar. Fíjate, gente, Lucas Vázquez, que parecía que no, o sea, siempre ha sido allí. Y luego, mira, Lucas Vázquez, pues Lucas Vázquez, pues al final otro ejemplo de canterano que siempre ha estado en silencio y siempre ha rendido a un máximo nivel. Estaba pensando, si suma Champions, increíble, ¿eh? Si suma Champions de ese equipo, ¿eh? Es absolutamente increíble. Perdona, Tavero. ¿Quién era más mandón en el vestuario? ¿Carvajal o Nacho? Porque ahora da la sensación de ser bastante mandones ahora ya cuando han llegado arriba, ¿no? Y bastante líderes. ¿Quién era ahí más líder en el vestuario? Es cierto que en ese momento Nacho, bueno, el primer año que yo llego, el capitán era Fran Rico y al final Fran era el más mayor y bueno, había mucho respeto. Pero bueno, luego Nacho era, o sea, hablaba Nacho y puntito la boca a todo el mundo y a seguir. O sea, yo creo que el único que le contestaba era su hermano, pero porque eso era pelea de hermanos. O sea, eso quedaba en casa todo. Oye, y Jorge, una pregunta que te hago. Yo siempre se la hago a todos los canteranos que entran, creo que se lo hice aquella entrevista que hice con Tavero también en el diario AS. Se habla mucho de los valores de la fábrica. Yo sé que tú llegaste más tarde, llegaste con casi 20 años, pero creo que también los has palpado porque viviste unos años bonitos allí. ¿Tanto se trabaja eso? ¿Va más allá solo de lo futbolístico? ¿Cuánto de importante o cómo es el trato? ¿Buscan educar a la persona, al jugador, al ser humano? ¿Es tan real eso de los valores de la cantera del Real Madrid? A ver, sí, sinceramente sí. Lo único que luego, claro, ahora mismo hay
Pues llegará el típico oportunista que dirá que no, pues este escupió a no sé cuándo. Bueno, pues Bueno, claro. o le hizo una entrada, ya claro, y pues sí. Y a todo el mundo cometemos errores y todo el mundo nos equivocamos, pero yo creo que el Madrid cuida mucho la imagen. Al final está representando a una entidad, que si no la mayor entidad deportiva del mundo, y eso sí que lo lleva una rajatabla y da igual que te llames Pepito o Juanito. Ujú. Ahí eso lo tienen con muchísimo cuidado. Yo al final, lo que tú has dicho, llegué tarde, llegué ya pues siendo adulto, pero sí es verdad que las normas eran lo que había y había que cumplirlas, y si te salías del régimen interno, pues te tocaba en el bolsillo y eso duele. Ujú. Bueno, es que claro, se ha hablado mucho siempre de eso. Oye, tampoco queremos quitarle mucho más tiempo, ¿eh? Hacemos un par Yo, de últimas y así la dejamos al Pou. Nada, no te sí, preocupes, que no te preocupes. yo, yo una que le quería preguntar un poco también al hilo, bueno, los valores del Real Madrid que te enseñan ahí, pero ¿se enseña a salir del Real Madrid? O sea, ¿eres consciente de ahí tú antes de que ese momento, o sea, que tu etapa en el Real Madrid va a llegar a su fin en algún momento y tienes ahí personal que te empiece a direccionar, digamos, hacia afuera? ¿O es tal cual como se dice, boom, sales de la burbuja Real Madrid, golpe de realidad y empezar ahí a madurar de golpe? A ver, yo creo que eso también va un poco en la persona. El Madrid, al final, si te ficha es porque cree que eres válido para jugar en el primer equipo. Luego hay muchas circunstancias que pueden ocurrir, pero yo creo que el Madrid, si, sobre todo ya en categorías más superiores, pues ya de división de honor, yo creo, para arriba, el proyecto es intentar tocar el primer equipo. ¿Difícil? Muy difícil. O sea, yo creo que al final yo era consciente o sea, hay pocos elegidos que puedan tocar el primer equipo, por ejemplo, Carvajal, Nacho. Fíjate, Carvajal tuvo que salir para volver. Sí. Yo creo que el caso Nacho, ojalá haya muchos, pero va a ser muy difícil volver a repetirlo. Sí, O sea fíjate que, José Lu, ¿no? Cuando salió y cuando volvió luego, ¿cuántos años pasaron hasta que José Lu volvió? salió hasta muchos años fuera y volvió y ha sido muy súper importante. Que yo creo que salir nunca es malo, porque sales, que te curtes, te fogueas, demuestras que eres válido para jugar en el Real Madrid, y el Madrid tiene la opción de comprar. Ahora está el tema Nico Paz. Pues Nico Paz está demostrando que es un jugador muy válido para volver al Real Madrid. Luego ya depende del Real Madrid si tiene esa opción o no tiene, o eso que ya eso es como, es que yo creo que todo el mundo quiere jugar al Real Madrid, sinceramente. A mí Yo también me creo que, pasa. o No, sea, no he tenido la suerte. O sea que hay algunos que tienen la oportunidad como tú y luego estamos nosotros tres. Ahora le llegó 2 oportunidades. A mí, justo Claro, la claro. mía se la cedí a Jorge Casado. Le dije, mi tren te lo cedo a ti para que te pase 2 veces. Steiza, no sé si quieres hacer alguna más ya para ir cerrando y Sí. poder dejarle. No, no es tampoco una pregunta, pero es a modo un poco de despedida por mi parte al menos. Decir que hay dos tipos de gente que pasa por la cantera del Madrid, para mí, a mi modo de ver. A los que cuando se van le das un poco unfollow, ¿no? Le desconectas de él. Y el segundo tipo, que es los que te gusta saber un poco cómo les va, ¿no? Dónde están, por dónde se mueven. Y para mí Jorge Casado es de los segundos. Yo creo que es por el cariño con el que siempre he hablado del Madrid, a pesar de tener episodios por los que muchos otros podrían haber guardado resentimiento y tal. Y me ha gustado siempre ver cómo le iba, seguirle. Me gustaba ver incluso alguna vez un 11 ideal de la Liga Griega en el que no entiendo ni una sola letra y solo un tal Jorge Casado de central, incluso, que decía yo, este no es el Casado que yo conocía. Entonces, sin más, eso, a modo de despedida, decirle que un placer haber compartido este ratito con él. pues muchas gracias. Yo, sobre todo, fíjate, a mí no me gusta olvidarme de dónde he salido, y yo estoy muy agradecido al Rayo Vallecano. Al final he pasado muy buenos años, pero sinceramente yo creo que cuando yo toco el Real Madrid, mi vida cambia. O sea, mi vida cambia, hay que ser claro, tanto mi vida cambia la de mi familia, en lo económico, en todo, porque ahí yo creo que es un escaparate mundial. Yo tenía bien claro que el futuro en el Real Madrid pues iba a ser X temporadas, y luego tendría que buscarme las habichuelas, como me las he buscado. Y bueno, pues a día de hoy, si me sigue conociendo la gente, si me siguen llamando para hacer pues este tipo de entrevistas que me parecen súper chulas, y yo siempre que puedo participar, me encantan, es gracias al Real Madrid. O sea,
con todos los respetos, no me llama la gente para preguntarme del equipo griego, Santi de Grecia. O sea, me llama porque al final este tema del Real Madrid yo creo que es el club del que todo el mundo quiere saber. Yo he tenido la suerte de que he participado, de que he estado quizá con para mí uno de los mejores jugadores del mundo, que es Cristiano Ronaldo, con la mejor hornada de españoles como Sergio Ramos, Xabi Alonso. O sea, pues yo eternamente agradecido y ojalá vuelva a pisar la Casa Blanca, sea de entrenador o sea de lo que sea. Aquí queda ya el llamamiento, Jorge. O sea, seguro que alguien está viendo esto en Valdebebas y ya lo sabe. Sí, no, mira, incluso que sea ojalá de padre de mi hijo o de mi hija que juegan allí. O sea, me da exactamente igual, pero allí he sido muy feliz, he pasado años muy bonitos, he pasado cosas no tan bonitas, está claro, como ha hecho Statham, que aquí no todo es color de rosa y bueno, pero la verdad que muy agradecido y mira, yo sobre todo me quedo con cuando el día que me marcho del Madrid, que firmo la rescisión de contrato, la llamada que tuvo Florentino Pérez al teléfono de José Ángel Sánchez y para despedirse de mí, yo creo que eso es, Joder, eso es un detalle de señor y eternamente agradecido al Real Madrid y a todos sus trabajadores. Oye, pues yo no, muy buen detalle, gracias por contarnos eso, porque habla también muy bien, ¿eh? de cómo hay que cuidar todos y cada uno, no solo las estrellas. En este caso, eras un chico que justo salía del Real Madrid, que luego buscó su vida en el fútbol y que la ha tenido muy larga y que sigues ahí en el Club Deportivo Guadalajara. Y sobre todo, darte las gracias, Jorge, por haber estado. Es la primera vez que hacemos esta sección, creo que ha quedado muy bien. Es muy difícil que vayamos a repetir a lo mejor la siguiente vez, así que nos lo has puesto muy complicado. Lo que sí te voy a decir es una cosa: si tanto te gusta participar, se lo diré a Tavero, si algún día quieres entrar para hablar de nuevo del Castilla, de cómo está durante este año, yo le tiraré a Tavero para que te pregunte y aquí estás más que invitado. No, son rivales, pero yo si hay que analizarlos, se analiza. Claro que sí, por eso te digo, con más razón, ¿vale? Así que, de verdad, gracias de corazón, Jorge. No sé si algo quiere decir más Tavero Statham. Yo o sea, podemos hacer 2.0, 3.0 y 4.0, porque yo sé que Jorge tiene ahí todavía muchas cosas que le llamaría mucho la atención por el Castilla y de su paso por los otros equipos también. O sea que desde aquí se la atendemos y seguro que te lo decimos si quieres hacer un 2.0. Esto está hecho. Jorge, un abrazo enorme. Cuídate mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Cerramos ya esa conexión con Jorge Casado. Oye, Tavero, para empezar, hemos estado muy bien. Hemos tenido a Statham, que es la creme de la creme, ¿lo ves? Para que luego diga que no digo cosas buenas. Y una gran entrevista a Jorge Casado. No, sabe perfectamente todo, cariño. Sale muy bien, ¿eh? Me ha contado muchas cosas. Lo último de Florentino, eso no. Yo creo que yo no lo había sabía escuchado eso. nunca. No, eso yo no lo sabía. Jorge es un auténtico crack, ¿eh? Y de verdad que si hacemos un 2.0 con él, 3.0, queda mucho que contar. Porque la verdad es que me he venido yo muy arriba con el tema de que entre a hablar del Castilla siendo rival. Claro, no me acordaba yo del Guadalajara, claro. Evidentemente es rival. Pero bueno, oye, ahí queda eso, gazapo para siempre. Statham y Tavero, no os voy a quitar más tiempo, que además tengo ya esperando ahí por aquí a la gente para poder entrar. Para la trifulca. Chicos. ¿Quién viene de la trifulca? Pues mira, hoy tenemos al grandísimo Vitiña Español Alejandro Ruiz. Bien. Tenemos, cuidado, que vienen curvas, Varo Barito. ¡Ojo! Y Don, me gusta mucho la fiesta de pueblo, Álvaro Escorial, que viene de haberse bebido hasta el agua de las flores. Ahora hablaré con él de eso. Así que. Cuidado con Barito, repito. No, ya. Barito, yo siempre que viene Barito me cierro tengo cremallera en el pantalón para que no me quite la cartera, porque sé que él. Mucha trifulca, Es buena trifulca. Son gente muy navajera. Justo es que las que traigo son los más navajeros. Falta Eloy un poquito ahí y tal, pero bueno, Eloy le estamos dejando que está unos días de vacaciones y no quiero molestar. Que seguramente no esté bebiendo. Muy posiblemente no esté bebiendo. Blanca está en Seychelles, me parece, la tía. O sea, tú fíjate cómo viven las que viven bien, madre mía. Vacaciones de futbolista, ¿eh? ¿Tanto le pagas? No, ojalá le pudiera. Si yo ojalá pudiera pagar. Fíjate si Blanca le gusta dar palos, que si os metéis en su Twitter, aún así ha estado pegando palos a Ceballos y a Rodrigo durante sus vacaciones. Tweets programados dándole absolutamente igual de lo que pasa. Bueno, es más, te cuento una cosa, Statham y a Tavero. Creo que fue hace 2 días, sacamos una portada que era Rodrigo se queda.
Sí. Y entonces se la pasé porque con Blanca hablé de que dentro de poco era la de. Bueno, lo hablé contigo, Tavero, ¿no? Lo Acaba de, yo aquí, sí, el fichaje Rodrigo. el fichaje Rodrigo, ¿no? No Entonces podría. se la pasé a Blanca y me dice, esa portada la ha hecho Eloy. Así que para que veas cómo están las cosas. Bueno, Tavero y Steizan, que muchas gracias a los dos. Y la próxima semana volvemos con más. Ya le iré molestando de vez en cuando a Steizan para que entre por aquí para el corner. Cuando quieras, ya lo sabes. Un abrazo, chicos. Cuidaos mucho. Chao. Cuidaos mucho. Adiós, 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 adiós. Me quedo por aquí, simplemente porque voy a cambiar lo que es el fondito de aquí. Oye, Varo, supongo que entrará ahora. Voy a escribirlo. Ya estamos.